respuesta va siendo cada vez diferente, porque cuando un modelo se agota, tenemos que buscar nuevas vías. Y en ese sentido, junto con lo de competencias, podemos agregar otro tipo de propuestas que nacen desde lo educativo, desde lo pedagógico, como aprendizaje significativo, aprendizaje cooperativo, grupal, y los modelos o los paradigmas del constructivismo, de la complejidad, etcétera, que no solamente han surgido desde la educación y para la educación, sino que abarcan muchos campos, pero que también en la educación tienen sus efectos. Entonces, todo ese conjunto de elementos nos hace que busquemos respuestas educativas diferentes. Si le pasamos, por favor. De tal manera que los grandes elementos con los cuales antes contábamos ahora toman definiciones un poco diferentes. Por ejemplo, lo que antes se llamaba planeamiento curricular, ahora se le denomina diseño curricular, elaboración de módulos, elaboración de bloques, secuencias didácticas, etc. Planeamiento didáctico, bueno, esto de las secuencias, ya es ir particularizando materiales curriculares, y la práctica docente básicamente se ve afectada tanto en la metodología, es decir, de cómo lo tenemos que hacer, pero también y fundamentalmente en la evaluación. No se puede seguir evaluando de la misma manera si el modelo es. Y en ese sentido hay muchos avances, tanto tecnológicos, pedagógicos, que nos ayudan o nos facilitan esta labor, aunque en principio pudiera ser que nos la complican o que es una actividad extra. Generalmente, cuando esto se le plantea a los profesores, piensan que va a ser más trabajo, pero en esencia es facilitar el trabajo solamente usando recursos distintos. Si empezamos con la primera parte, entonces, con el diseño curricular científico. El diseño curricular ahora va a ser una actividad que cada vez más haremos nosotros. Se me olvidó mencionar al principio que en nuestro país los modelos, digo ahora plural, el modelo de competencias, pero en realidad los modelos de competencias empezaron a funcionar desde que cumplimos 13 años. No, perdón, 11 años. Porque el primero empezó a funcionar en el año 2002. Y en este momento todo el sistema educativo está hecho en base a competencias. Preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, que es el último, y algunas universidades han empezado a trabajar esto. Quiere decir que los primeros que entraron, en este caso preescolar, que fue el primer nivel que tuvo el modelo de competencias, tienen ya 11 años con este modelo. La primaria después fue aplicando o estructurando su plan de estudios, no fue de un solo momento, no fue de un solo ciclo escolar, sino fue dándose paulatinamente en 3 ciclos escolares. Se logró. Después fue primero fue la secundaria, después la primaria, y el más reciente que es el bachillerato. Quiere decir que en algún momento tendremos estudiantes en las universidades que han sido formados a lo largo de todo el escolar. Se oye así, como que se corta esto. Así no hay muy bien. A ver, bueno, me voy a pegar un poco más, lo que pasa es que rebota. Estaba mencionando que habrá en las universidades un momento en el que los estudiantes habrán recorrido toda su formación en el modelo de competencias. Pero he dicho en plural, modelo de competencias, modelos, no hay uno solo. En ese mismo momento, el preescolar tiene un modelo, por lo tanto tiene ciertas competencias,
En primaria hay otro modelo, se le trata de dar continuidad, pero no es exactamente el mismo modelo ni las mismas competencias, y así llegará hasta la preparatoria. Y en el caso de las universidades, cada una de ellas ha elegido una forma, incluso un lenguaje, podríamos decir. Ocurre un poco como en la computación, de pronto empiezan a surgir muchos programas, después como que se vuelven a unir y después se vuelven a ampliar. Es unir, no hay nada definitivo para siempre. En ese sentido, el diseño curricular de competencias modifica todos estos elementos, modifica las intenciones, los objetivos, los contenidos, los criterios de enseñanza y de evaluación, la selección de materiales, secuencia de contenidos y las metodologías. En esencia, pues prácticamente cambia todo. No es como había ocurrido hasta antes, nada más un cambio de contenido. Antes, cuando se cambiaba un plan de estudio, simplemente era quitar unas materias y poner otras, o reestructurar algunas de las materias. El énfasis estaba puesto en el contenido. Ahora es modificar prácticamente todo lo que hacemos en las aulas. Si le pasamos, por favor. Mencionaron creo que ya más o menos le pesqué, como que está un poco flojo, creo que ya está funcionando. Mencionaba que al haber varios tipos de enfoques o de modelos, estos han sido como producto o resultado de lo que se ha hecho en varias partes del mundo, porque también hay que decir, el modelo de competencia no es propio solo de la realidad digital. Es decir, en muchos países, y muchos tienen ya varios años de trabajar en esto, Australia, Inglaterra, España, son países que ya han experimentado y que lanzan su propia propuesta. En ese sentido, los especialistas han agrupado estos modelos en varios grandes enfoques. Digamos, el primero, que se le denomina funcional y que básicamente se ha desarrollado en Inglaterra, pone el énfasis en lo que se debe hacer, es decir, buscar cuál va a ser el desempeño profesional que se le va a exigir a este estudiante universitario, y en función de eso que va a hacer afuera, se le va a preparar, se va a diseñar todo un plan de estudio. Hay otros que tienen una raíz o una fuente más bien conductista, es decir, no tanto en lo que se debe hacer. Aquí está al revés, perdón. El modelo conductista debería de ser la frase que está entre comillas arriba: la conducta es lo que hacemos y el énfasis conductual está en esto, mientras que el funcional debería de ser el deber ser. En un caso es lo que debemos ser y en el otro lo que debemos hacer. Perdón por la confusión ahí. Si le pasamos a los siguientes, ¿puedes pasar este un poco? Que está, creo que se me... No. Si la regresamos. Es que creo que adelante voy a ver otros dos enfoques, uno que es el estructural, y bueno, ya lo comentaré. Esta diferencia de modelos en los países da a su vez también distintos conceptos. Por ejemplo, en inglés, una palabra muy cercana a competencias es la palabra skills, que más literalmente serían habilidades, pero que se utilizaba regularmente para decir lo que ahora más llamamos competencias. Sin embargo, esta discusión ha traído dos palabras en inglés, además de skills. También tenían abilities, por cierto, pero ahora se utiliza más competencia y competencia. En un caso se utiliza más, la llamada se utiliza más en Inglaterra, por ejemplo, y la otra se utiliza más en Estados Unidos.
En español no tenemos ningún problema. La palabra competencia más o menos ha tenido ya una cierta aceptación. Nunca hay una propuesta pedagógica que sea aceptada por el 100%, pero parece que más o menos ya empieza a sentar raíces en nuestro país. Si le pasamos, por favor. Ahora bien, ¿cómo usamos la palabra competencias? Ya con esto que mencionamos hasta el momento. Todavía, si consultamos en diccionarios, en libros, en diferentes fuentes, vamos a encontrar distintos tipos. Tiene distinto tipo de sentidos la palabra competencias. Por un lado, a veces decimos competencia cuando nos referimos a que una autoridad tiene un ámbito de competencia, lo cual quiere decir él puede decidir sobre él. Cuando decimos entra en su ámbito de competencia es decisión de él. También identificamos competencia con capacitación. Él es competente, quiere decir está capacitado, ya aprendió lo que necesita, lo que requiere para desarrollar alguna actividad. También competencia, y esta es una confusión más o menos frecuente, lo asociamos con competitividad, porque utilizamos la palabra competencia en español en dos sentidos. Está limitado, pero también cuando es competencia, por ejemplo, deportiva. O sea, si decimos hay 10 equipos en la competencia, es como 10 equipos están jugando un campeonato, un torneo o algo para que alguien gane. Competencia también tiene que ver con satisfactorio. O sea, si alguien es competente, es como decir, podemos confiar en él, va a hacer lo correcto, va a hacer lo adecuado. Y hay otros tres sentidos en la siguiente lámina, si la pasamos por favor. Una es cualificación, o sea, ser competente es estar calificado para desempeñar una determinada actividad o función. Incumbencia es casi como parecido a la autoridad, es decir, dentro de mi ámbito de competencia, quiere decir, tiene que ver con lo que yo hago. De alguna manera es algo relacionado con mi actividad. Pero el significado que más propiamente educativo es cuando nos referimos al criterio de suficiencia. Y por eso, a la hora de evaluar, más bien hablamos de evaluación vamos a ver. Pero este sería el enfoque más apropiado para el caso educativo. Los otros son significados de la palabra competencia en otros campos. Lo que nos interesa en el campo educativo es que se logren mínimos para que una persona sea competente. Por eso, de alguna manera, vamos a tener palabras asociadas como, por ejemplo, estándares, niveles de desempeño, que eso es lo que se evalúa, evidencias, que también es parte de la evaluación, porque finalmente lo que queremos es tener claramente determinado que alguien puede desempeñar perfectamente para que se está formando, educando o aprendiendo. Si le pasamos, por favor. Aquí está lo que mencionaba de los otros enfoques. Vimos el conductista y el funcional en el anterior. En este caso está también el enfoque genérico. Por ejemplo, cuando explicaba lo que hace Chomsky, él buscaba lo que se llamarían competencias genéricas, es decir, competencias que cualquiera necesitamos. No importa si vamos a ser médicos, psicólogos, arquitectos o ingenieros, sino que todos los que han pasado por una universidad necesitan ese mínimo para poder aprender ya cualquier otro contenido más particular. Hay otro que se denomina más bien enfoque integral, el cual, pues, como el nombre lo dice, trata de que se articulen diferentes aspectos dentro de lo que llamamos las competencias.
De tal manera que competencia sería distinto de capacitación, porque la capacitación es para un aspecto indirecto, pero la competencia es más integral. De hecho, algunos autores, ustedes van a ver que utilizan la palabra integral, integrado e integrado. Cada una de esas palabras, aunque suenan muy parecidas, es diferente. Y en ese sentido, las competencias juegan ese papel. No es estar capacitado para desempeñar una función, sino que además de eso sea capaz de pasarse a otro ámbito, a otro contexto, a otro nivel y pueda seguirse desempeñando eficientemente. Si le pasamos, por favor. De estos ya mencioné los primeros, ya nada más faltaría el constructivista. Para algunos autores, incluso en la literatura, van a encontrar esta mezcla o esta confusión. Constructivismo y competencias es lo mismo, pero no lo son. Competencias es un enfoque pedagógico, constructivismo es un enfoque epistemológico. Es decir, el constructivismo va más allá de lo que es la mera enseñanza, es una manera de entender el conocimiento, la verdad, la investigación. Por eso digo que es un enfoque más bien epistemológico. La pretensión de las competencias es un poco más restringida, un poco más sencilla, solamente quiere resolver el problema educativo. Sin embargo, se pueden mezclar. Y de hecho, en buena parte de los modelos de competencias aparecen vinculados constructivismo y competencias. Por dar una definición rápida de constructivismo sería el que entiende que la persona para aprender no solamente almacena la información, sino que la transforma, se la apropia y lo construye en una relación social. Eso sería el enfoque constructivista. ¿Esto puede ser competencias? Como decía, sí, pero no es exactamente igual. Pero hay un enfoque que pone mucho énfasis en esto de la construcción del conocimiento. Si le pasamos. Y aquí el último sería que faltaría un enfoque dinámico. Quiere decir esto que las competencias no se adquieren ahora y para siempre, sino que se van transformando. De hecho, después de adquirir o desarrollar ciertas competencias, se pasa a un segundo nivel que se le llama nivel metacognitivo. Esto quiere decir que una vez que aprendí algo, a veces aprendemos datos, después de aprender datos aprendemos una competencia y después aprendo el otro nivel, que es aprendo cómo aprendo. Es decir, ya me doy cuenta de mis propios procesos de aprendizaje, ya me doy cuenta de cómo le hago para aprender diferentes cosas. Y cuando se llega a ese aprendizaje metacognitivo, entonces se es competente. Porque aunque me cambie de ámbito, me cambie de función, incluso de profesión, podré desempeñarme porque sé cómo puedo aprender. Y por eso implica más responsabilidad para el estudiante, porque tiene que ser consciente de sus propios procesos de aprendizaje y no estar esperando a que todo el conocimiento lo transmita el profesor, sino que él tiene que ser parte activa de este proceso. Si le pasamos algunas definiciones, hay muchas definiciones, casi tantas como libros o artículos hay. Algunas, por ejemplo, las más sencillas, ponen el énfasis en que en las diferentes partes, conocimientos, habilidades, disposiciones, conductas, para realizar exitosamente una actividad. Otras ponen el énfasis en que están dirigidas a una tarea concreta. La teoría, cuando nos enseñan en un sistema tradicional, la teoría vale para todo, pero al mismo tiempo no vale para nada. Cuando en un caso específico, pues resulta que ya no me lo explica tan claramente. Las competencias tratan de llegar a entender esa teoría, pero en casos específicos, solucionando problemas de la realidad. Por lo tanto, hay que
de una manera flexible, buscar distintas soluciones y pertinentes al asunto, al problema o a la actividad de la cual estamos tratando. Otras definiciones, y pasamos: capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de situación, capacidad que se apoya en conocimientos y habilidades, pero no se reduce a ellos. Philippe Perrenot, que es uno de los, digamos, autores más importantes en este campo de las competencias, que viene frecuentemente a México, y sus libros pues son prácticamente bestsellers. Él es de los más conocidos en este campo. Una definición de TOMI, que es un proyecto que se hace en América Latina en muchas de las grandes universidades, la define la competencia como combinación dinámica de atributos en relación con conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades que describen los resultados del aprendizaje de un programa educativo o lo que los alumnos son capaces de demostrar al final de este proceso. Esta está más o menos completa y es, como digo, que se aplica en Latinoamérica. Si le pasamos, por favor, creo que todavía hay una más. Son capacidades complejas, esto hace falta, porque no se ven por separados conocimientos, habilidades y actitudes, sino se ven de manera integrada, que poseen distintos grados de integración y se manifiestan en una gran variedad de situaciones en los distintos o diversos ámbitos de la vida humana, personal y social. Y abajo otra vez vamos a ver lo flexible y la vinculación entre teoría y práctica. Pasamos a la siguiente, por favor. Si sintetizamos los elementos principales de estas definiciones, llegaríamos a cosas como las siguientes. Primero, las competencias es algo que las personas tienen que estar permanentemente desarrollando. Es decir, no es algo fijo para siempre, no es algo con lo que ya nacemos, sino que hay que desarrollarlo. Se pone de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o un trabajo. No dice ahí cuando se pasa un examen, sino dice se debe ser capaz de demostrar. Por eso hace un rato decía que en la evaluación las evidencias es una parte fundamental. Tercero, están relacionadas con la ejecución exitosa de una actividad y se desarrollo en la propia actividad. En otras palabras, debemos determinar criterios y niveles de desempeño. Esta actividad está bien si realizas tal, cual y aquella y otra. Estará mediana si haces nada más esto y no es suficiente si realizas tal o cual. En otras palabras, debemos decir qué es lo que se debe hacer de manera adecuada, con calidad, con éxito o como le quieran denominar. Una reclamación permanente entre estudiantes y maestros es: dígame por qué estoy mal. Muchas veces con maña también, ¿verdad? No hay que desconocerlo, pero en otra parte sí también se tiene razón cuando el estudiante dice: si no me señalan que estoy mal, ¿cómo voy a corregir? Entonces sí se tiene que hacer el señalamiento de qué es un buen desempeño y qué es un pésimo desempeño, o un mediano o regular, o según lo que se quiera poner. Pueden ser generalizadas a más de una actividad. Esto era lo que mencionaba, que lo diferencia de la capacitación. Cuando uno toma una capacitación, lo prepara para hacer algo en concreto. Pero una competencia es, además de saber hacer ese algo en concreto, puedo cambiarme de ámbito, de área, de esfera, y puedo pasar de lo personal a lo profesional y al revés. Combina lo cognitivo, lo motivacional, lo afectivo y lo conductual. Quiere decir esto que tiene que ver con el conocimiento, con las ganas de quererlo hacer y con la conducta pertinente para el asunto. O sea, no solamente lo sé, sino lo puedo y lo quiero hacer. Si regresamos, si todavía estos los redujéramos a 3, una competencia es lo que estábamos diciendo: lo sé, lo quiero y lo puedo hacer. Si ustedes le quitan alguna de esos 3, ya no es una competencia. Alguien que no sabe hacer algo
no lo va a poder hacer aunque quiera. Alguien que sí lo sabe, pero no lo quiere hacer aunque lo pueda, no ocurrirá. Y alguien que lo sabe y lo quiere, pero no puede, las condiciones o circunstancias no le permiten, tampoco podrá mostrar ese deseo. Tienen que conjuntarse los tres elementos para que efectivamente hablemos de sé hacer esto, quiero hacerlo y lo puedo hacer. Y eso, si ustedes se fijan, es lo que nos pasa en la vida cuando algo sabemos que queremos hacer, que queremos hacerlo y podemos hacerlo, pues es lo que nos va permitiendo tener ciertos logros. ¿Le pasamos? Por lo tanto, normalmente vamos a estar hablando de un triángulo. El proceso educativo siempre es un triángulo. Pueden ustedes poner maestro, alumno y contenido, o pueden poner lo que se sabe, lo que se es capaz de hacer y lo que se es lo mismo que estamos mencionando, y por lo tanto, cada uno de estos lo vamos a referir lo que se sabe, los conocimientos de las técnicas, las competencias que tienen que saber. Muchas veces se interpreta de que como ya no es el modelo tradicional, ya no hay que aprender cosas de memoria, ya no hay que hacer exámenes. No, pues son las cosas que tenemos que hacer. O sea, si no tuviéramos memoria para muchas cosas en la vida, tal vez no podríamos andar tan tranquila y campantemente por cualquier lado, ¿verdad? Sí hay cosas que se requieren de memoria, pero no es única y exclusivamente el aprendizaje. Segundo eje, habilidades y capacidades, es decir, hay que desempeñar determinadas actividades para poder ejercitarlas. ¿Es el ejercicio? Algunos libros por eso lo llaman gimnasia mental, ¿no? Porque también hay que ejercitar. Y claro, al principio uno se embala, ¿no? Cuando no hay ejercicio y de pronto quiere hacerlo, al otro día está uno como que no puede. Pero conforme se va haciendo más constante, se va eliminando. Y finalmente las cualidades profesionales. Si pasamos a la siguiente, ¿qué cosas cambian en el método? ¿Puede seguir habiendo un método expositivo? Sí, es muy difícil eliminar esa actividad, aunque cuando vemos cosas que van contra lo tradicional, van contra la memoria y contra el método expositivo. Pero hay que pensar que una conferencia, una clase expositiva, una clase magistral, pues tiene 10 siglos de existencia y es difícil desaparecerla mientras no se encuentren otros medios más fáciles de poder interactuar con el conocimiento. Pero además de esta, seguramente que cada vez oiremos más de estudio de casos, resolución de ejercicios y problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje cooperativo, contratos de aprendizaje, es decir, donde nos comprometemos estudiantes y alumnos a realizar determinadas cosas. Antes se hablaba solamente de un tipo de aprendizaje. Actualmente escuchamos de muchos tipos de aprendizaje. Y en este sentido, pues cada vez se va a ir multiplicando y consecuentemente las formas de llevarlo a cabo pues también van a cambiar. Incluso, por ejemplo, en algunos casos, como puede ser en el aprendizaje cooperativo, hay autores que van más allá y dicen, en realidad no solo es cooperativo, también tiene que ser colaborativo, y grupal, y entonces se va buscando de uno solo, se van multiplicando como si fueran ramas. ¿Cuál es la finalidad de cada una de estas cosas? Pues desarrollar elementos que la educación tradicionalmente no venía desarrollando. Por ejemplo, en el caso del método expositivo, pues sigue siendo la finalidad de transmitir, pero en el caso de los casos, más bien, en el estudio de los casos, pues la adquisición de aprendizajes, sea a través de la simulación o de la profundización en alguno de ellos, ejercitar, ensayar, realizar proyectos. Los proyectos siempre nos van a vincular a la realidad, a lo que directamente se tendrá que hacer. Bueno, ya hablé de lo
operativo, de lo significativo, y en última instancia, de lo que se busca, y esto lo van a encontrar siempre en los programas de competencias, el desarrollo autónomo del estudiante. Autónomo quiere decir, por sí mismo es capaz de planear, de diseñar, de desarrollar actividades que le hagan aprender. Si le pasamos, ya vamos acercándonos al final. Hemos pasado entonces de la educación tradicional a la educación de competencias, pasando de la enseñanza al aprendizaje, ya no insistí mucho, pasar de la información a las competencias. El problema ahora no es la información, esa se tiene el acceso. Pasamos de una educación centrada en el profesor a una educación centrada en el estudiante. En lugar de la pasividad, se pretende ahora que los estudiantes sean quienes se movilicen, sean quienes tengan la dinámica. Esto no es fácil, pensando principalmente en que la formación previa que hemos tenido nos obliga un poco a la pasividad, a veces un mucho, y entonces, claro, llegar después de 15 años de una educación tradicional y que ahora tenga que ser responsable de mi propio aprendizaje, no es un tránsito fácil, ni para el estudiante, ni para el maestro. Pero conforme vayan pasando las generaciones que decía que ya vienen con esta formación, pues seguramente irá siendo mucho más sencillo. De un profesor que era la estrella de la película, pues ahora simplemente será alguien que guíe, que facilite, que organice, que diseñe ambientes de aprendizaje, que diseñe objetos de aprendizaje con los cuales los estudiantes tendrán pues que ir interactuando. Y de una evaluación que se da al final del semestre, pues es una evaluación que permanentemente hay que estar haciendo, que retroalimente, que me señale cosas a mejorar y que no esté el énfasis solamente en la nota, sino en aquellos aspectos que el estudiante tendrá que revisar para mejorar sus niveles. Por lo tanto, de una educación más bien de carácter individualista, es decir, cada maestro era responsable de su materia, cada vez más, a través de diferentes mecanismos, se pasará a una educación colegiada. Los cuerpos colegiados, las academias, los cuerpos académicos, cada vez más tienen que ir arraigando en las plantas docentes, en los claustros de las universidades. Ya no es que yo doy mi clase, mientras yo la dé bien, pues hay los demás que se arreglen como puedan, sino todos los maestros tienen que estar interactuando en distintos órganos, en distintas comisiones, para poder interactuar colectivamente y enfrentar en conjunto los problemas que se vayan enfrentando. No es raro ahora que un maestro, aquí o en cualquier universidad, pues el maestro forma parte de una comisión de evaluación, de la comisión de diseño de planes, de la comisión de evaluación frente a una institución, de una academia determinada dentro de su plan de estudios, que forma parte a su vez de un cuerpo, de una academia, un cuerpo colegiado, etc. Es decir, un maestro ahora tiene que interactuar con sus colegas. Y si le pasamos por favor, aquí ya sería entrar, digamos, en el detalle del diseño propiamente de las competencias. Para las competencias hay ciertas indicaciones, ciertas maneras de cómo se diseñan, cómo se redactan. Por ejemplo, siempre empiezan con un verbo, es decir, sabemos que los verbos gramaticalmente indican acción y evidentemente las competencias implican acción. Ahora bien, si alguno de ustedes me dijera, bueno, pero también los objetivos que empiezan con un verbo, porque también es una acción. Sí, pero la diferencia está en que los objetivos generalmente son amplios, son abstractos y casi, en última instancia, podríamos decir, inalcanzables. Es decir, un objetivo me marca una dirección hacia dónde voy, pero por esencia, en el caso educativo, nunca voy a lograr llegar a todo. Pero, al menos,
me marca el camino. Por decir algo, si dijéramos el objetivo, por ejemplo, el objetivo de Linnea, ¿cuál sería, no? Pues disminuir, no sé si se puede llegar a decir, eliminar el analfabetismo, por ejemplo. El analfabetismo se puede eliminar. Pues a lo mejor ahorita detectamos que hay en México 6 millones y medio, y nos pusiéramos 2 años a capacitar a todo el mundo a alguien, pues sí, a lo mejor logramos cumplir esos 6,5, pero mientras estamos capacitando esos 6,5 o alfabetizando, pues algún niño ya deja la escuela, abandona, deja de leer, o simplemente terminó la primaria, le dan su certificado, ya no continúa, y como ya no lee permanentemente, pues se va olvidando, es decir, las cosas son dinámicas, entonces es muy difícil llegar a ese objetivo. Sin embargo, la competencia es más concreta, más ubicada en el tiempo y determina qué cosa hay que lograr, con qué características y cómo se va a demostrar. Eso es más preciso en este caso. También en la competencia debe estar escrito el componente o las capacidades que están en juego. Dependiendo de las materias, dependiendo de las asignaturas con las cuales estamos trabajando, habrá algunas competencias que estén más orientadas hacia el conocimiento, otras más al hacer. Yo me imagino que en una facultad como en la que ustedes están, hay muchas cosas que son de hacer, ¿no? Pero si en lugar de estar en imagenología estuvieran en historia, pues a lo mejor más que de hacer hay muchas cosas que pensar, o en todo caso es de hacer, pero no hacer manualmente, sino hacer intelectualmente o hacer documentadamente, que sería una práctica totalmente diferente. También debe de aparecer en las competencias las manifestaciones, las evidencias o los indicadores, o sea, cómo se va a percibir que se alcanzó esa competencia. Uno de los instrumentos que más se utiliza para esto es lo que se llama una rúbrica, y una rúbrica dice, se debe de llegar a tal cosa y me va a hablar de los niveles de desempeño. De tal manera que el propio estudiante incluso sabe a qué nivel o a qué calificación o a qué desempeño va a alcanzar, porque tiene perfectamente desglosado. Otro instrumento de evaluación muy importante en este caso es el portafolio de evidencias, en el cual el estudiante va almacenando todo lo que hace en un semestre o en un curso y muestra al profesor, muestra y demuestra todos los productos que él hizo con las reflexiones que le permitieron hacer la elaboración de cada uno de estos productos. Entonces, con eso es muy claro encontrar las evidencias y los indicadores. Por otra parte, también es necesario en las competencias describir el sentido, o sea, ¿para qué se quiere hacer eso? Las cosas deben tener un sentido, no se hacen porque sí. Cuando a mí me tocó en la primaria, pues la maestra simplemente decía, vas a hacer tres planas, que no debo aumentar elegidos a la maestra. Entonces, la primera me puso a hacer 3 planas y en las últimas ya tenía que hacer 10 planas. Entonces tenía que pedir ayuda porque pues, era una actividad rutinaria sin sentido que teníamos aquí, me quería corregir, eso estaba claro, pero me refiero a que la repetición en ese sentido no creo que sea la más idónea y nunca pudimos practicar qué pretendía ella con eso. Y entonces yo cuando cumplía el número de páginas que me decía, pues yo sentía que ya no veía nada, ¿verdad? Pero no entendía hasta muchos años después que la idea era otra, que el sentido era otra. Pero requisitos, es decir, una materia o el ingreso a una carrera está marcado por qué debo saber antes de entrar. Y por eso hablamos de varios tipos de competencias. Hay lo que se llaman competencias básicas, y en este momento más o menos se tiene un cierto consenso en México. Una competencia básica es, por ejemplo, lectura, escritura, manejo de computadora, manejo de un segundo idioma, cierto conocimiento ecológico, etcétera, etcétera. Es decir,
casi la mayoría de las universidades van a coincidir en eso que debería de tenerse como premio. Después vienen, en segundo término, las competencias genéricas, que vendrían a ser aquellas competencias que tienen que ver con un área. Por ejemplo, en el caso de ustedes, son competencias que tienen que compartir con los que están en enfermería, en odontología, y que cualquier profesional de la salud debería tener. Cuestiones de higiene, cuestiones de ética profesional, cuestiones de manejo con humanos, etcétera, etcétera, pues son cosas que ustedes comparten. Y después vienen las competencias específicas o particulares, que quiere decir, en este caso ya las que corresponden en la carrera de imagenología, pues hasta el punto de trabajo pronunciar, supongo para ustedes es algo simple, pero los que están en enfermería pues, van a tener ya también unas específicas, a lo mejor en algún momento de su desarrollo laboral coincidirán con los que están específicamente en medicina o con los que están en odontología, ¿sí? Una competencia debe también explicar el contexto de realización, es decir, bajo qué condiciones se debe realizar y mostrar ese desempeño. Debe estar bien explicado, porque si no, uno no sabe, digamos, cómo lo van a valorar. Evidentemente, tiene que tener una relación muy directa con la disciplina, con el contenido. No es lo mismo el contenido y la competencia. La competencia va más allá del contenido. Ya dije que incluso se podría cambiar de área, pero finalmente siempre se expresa en un contenido, desde una disciplina. Quizá esto no es suficiente, pero digamos que una característica de la enseñanza tradicional es que antes se seguía la lógica de la disciplina, es decir, cada materia, cada carrera, cada disciplina va siguiendo un orden. Aprender medicina tiene un orden, no se puede aprender en cualquier secuencia. No es casual que primero tienen que aprender, estamos entiendo, anatomía, después, no sé los nombres, pero me imagino algo de los sistemas circulatorio, respiratorio, etc. Y después van pasando esto. Hay una lógica. Si esa lógica no se respeta, antes se pensaba, no se puede aprender. De la misma manera que la historia tiene otra lógica, ahí es más bien cronológica, ¿no? Se va aprendiendo por años, por etapas. La lógica de las matemáticas es otra. Hay que empezar con matemáticas, después aritmética, después matemáticas, trigonometría, etc. Entonces hay una secuencia. Bueno, en el caso de las competencias no es tan importante la lógica de la disciplina, sino más bien la lógica de la competencia. O sea, en el campo en el que ustedes están, tendrán que saber cosas que corresponden a esa lógica de la disciplina, pero que ustedes la tomarán y la integrarán con otros elementos para poder desempeñar adecuadamente esa competencia. También debe aparecer en la competencia los criterios de evaluación. Ya mencioné, por ejemplo, que la rúbrica es uno de los elementos clave, y en ese sentido la rúbrica tiene primero los criterios en base a los cuales se va a evaluar y los niveles de desempeño. Generalmente los niveles de desempeño son 4 o 5, dependiendo en cada caso. Muy eventualmente van a encontrar ustedes tres niveles de desempeño, generalmente son 4 o 5. En el nivel básico, por ejemplo, las pruebas internacionales están medidas en 5 y cada país tiene un nivel de medición. Ustedes han oído hablar seguramente del examen PISA, se aplica en todos los países del mundo, y entonces, por ejemplo, nosotros en el último que se hizo subimos, no me acuerdo si en matemáticas o en lectura, pero desde que subimos es muy bajo todavía, porque creo que andamos por el 2.4 en una escala de 5. Quiere decir que si nos calificaran en nuestra escala de 10, andaríamos apenas a la mitad, ¿no?
Por lo tanto, tenemos que ir incrementando y subiendo el nivel, porque ya son comparaciones nacionales, internacionales. Y lo mismo pasa a nivel nacional, también hay pruebas y se utilizan las mismas escalas. Entonces se puede saber por estado, por municipio, por escuela, por salón, por maestro, los niveles, porque se tienen que informar estos. Y finalmente, las competencias están vinculadas entre sí. Es decir, no son cosas aisladas, sino una competencia me lleva a otra competencia y me favorece al desarrollo de esa competencia. Y cuando ya aprendí 6 o 7 competencias, entonces llego a ese proceso metacognitivo en el que me doy cuenta de cómo le hago para aprender determinadas cosas. Esa metacognición es lo que le va a dar al estudiante la autonomía que se está buscando como última instancia. Quisiera dejarle aquí para que tuviéramos un tiempo en el que pudiéramos dialogar y pudiera mejor preguntarme en lugar de que yo siguiera hablando de esto. ¿Sí están bien? Gracias. Claro que sí, porque hablamos de la materia. Si hay alguna pregunta, lo escuchamos. Adelante, Juan. Buenas tardes. Yo soy estudiante de biomedicina. En realidad son 2 preguntas. La primera es relacionada a lo que es el modelo de competencias. Pues algunas de las pautas, digamos, que evalúan a los sistemas de aprendizaje que enseñan hoy en día, que están dadas por el Banco Mundial, que se propone las pautas para ver qué va a apreciar o para evaluar. Entonces mi pregunta es, la primera es, ¿qué tanto ha sido influenciado este modelo por el modelo económico neoliberal que es que la primera? Y la segunda, su opinión como experto en el tema, ¿por qué cree que en la UAP se supone que está respetando el modelo de aprendizaje por competencias, la evaluación del estudiante, la evaluación de las competencias no es una práctica que sea generalizada? Es decir, los programas de estudio dicen que están hechos para desarrollar las competencias de los estudiantes, pero cuando se lleva a cabo la evaluación, pues es una evaluación completamente tradicional y no tiene nada que ver con Bueno, pues las dos están fuertes, pero empiezo con la primera que planteas. Tal como lo dijiste, es justamente como creo a veces se malentiende lo que el Banco Mundial hace. El Banco Mundial no dice deben desarrollar estas competencias. Lo que dice es que debe pensarse sí en un modelo cercano a las competencias, pero deja abierto a que se determinen, digamos. O sea, a ninguna universidad le dicen que estas deben ser sus competencias en esta carrera. ¿Qué es lo que han hecho en Europa y qué es lo que tomamos como referencia para empezar a hacer el trabajo en México? En Europa, durante los 90 se estuvieron reuniendo por áreas. Por ejemplo, en el caso de medicina, se reunieron las universidades más importantes, las más reconocidas en el área médica, y entre ellos se pusieron de acuerdo cuáles debían ser las competencias que deberían tener los profesionales de esa área. Y lo mismo pasaba con otros. Con esos trabajos ellos generaron algo que ustedes pueden consultar muy claramente. Hay una asociación que se llama ANECA, A-N-E-C-A. Esta asociación reúne todos estos trabajos y entonces ellos sí determinaron qué competencias deberían tener por cada una de las áreas y las publican en unos libros que se llaman Libro Blanco. Entonces ustedes le ponen en internet ANECA, Libro Blanco, y le ponen medicina, en particular la que quisieran consultar,
pero pueden consultar la PCA, ya hay cerca de 40, ¿no? Ellos determinaron, y el trabajo que hacemos en México sí toma como referencia ese conjunto de partida, pero tampoco nada nos obliga a seguir. Es decir, es como aprovechar la investigación que ellos hicieron con las mejores universidades en cada área. Entonces, no es que el Banco Mundial determine las competencias, eso ya es algo autónomo que hace cada universidad. Pero en la segunda parte de tu pregunta dices, ¿no responde esto al modelo neoliberal? Pues yo preguntaría, ¿y qué cosa ya no responde a ese modelo? Bueno, quiere decir que esté de acuerdo, ¿verdad? Pero segundo, ¿y podríamos salirnos de eso? Sí. Pero entonces, es decir, no estamos en el juego mundial y además estaríamos al margen de financiamiento para poder apoyar actividades y, dicho en mexicano, nos rascaremos con nuestras propias uñas. Ese es el problema. ¿Se está dentro del juego mundial o no se está? Ese es un dilema. Sevilla lo decía, los globalifónicos y los globalifílicos, ¿no? Ya se está dentro del movimiento que ocurre en el mundo o no. Es una decisión de país, no es una decisión individual ni tampoco de una universidad o una institución. Evidentemente, si se está en el juego, tienes que tomar las reglas del juego de todo el mundo, porque eso es lo que ahora está funcionando. No quiere decir que esto no significa que el modelo neoliberal sea bueno o sea adecuado. Ya vemos los problemas que ahora en Europa están pasando, excepto y no digamos Estados Unidos, que curiosamente es la primera vez que nos estamos librando un poco nosotros de esa crisis mundial, ¿no? La segunda parte de tu pregunta es, de alguna manera, es como decir, bueno, todavía no se considera la autoevaluación y la coevaluación como elementos centrales. Sí, tienes razón, pero también hay que decir que esto es paulatino. A un estudiante no se le puede, de buenas a primeras, dejar todo el peso de la evaluación. Tiene que ser un proceso formativo en el que poco a poco se vaya teniendo cierto involucramiento. Por otro lado, hay que ver que la UAP apenas está trabajando en una propuesta ya mucho más estructurada para poder implementar el modelo de competencias. Una vez que esté, tendrá que haber esos ejercicios, tendrá que haber esos esfuerzos, y lo esperable, tal vez no les tocará a ustedes en su generación, pero seguramente las venideras, como decía, les va a tocar mucho más en esto. Porque inevitablemente, si se está llegando a cierto grado de autonomía, pues se toman las riendas de todo el proceso, no solamente en la parte del aprendizaje, sino incluyendo la autoevaluación. Y esto claramente también lo dicen los organismos internacionales, ¿no? Es decir, el Banco Mundial sí dice explícitamente que cada vez más se tiene que pasar de la heteroevaluación, es decir, que el profesor evalúe a los estudiantes, a la autoevaluación y a la coevaluación. Y eso no es solamente un problema para los estudiantes. La evaluación de los docentes también está pasando por esos mismos aspectos y también causa problemas, porque el profesor no está acostumbrado a ser evaluado. Hace 20 años, un profesor no sentía que lo tenía que evaluar. Y conforme se ha empezado a hacer la evaluación, ahora ya hay mucho menos resistencia. No quiere decir que el problema esté resuelto, pero también hay. Y ya no hay prácticamente ningún ámbito de la educación que esté exento o ajeno a la evaluación. Todo se tiene que evaluar. ¿O alguna otra? ¿Alguna intervención más? Adelante, maestro. Yo quisiera preguntar en cuanto al término que se usa para la definición de competencia de idoneidad. O sea, yo me cuestiono según quién es lo idóneo, ¿no? Y también otro término en las diferentes definiciones es el actuar en situación o en contexto. ¿Quién me determina cuál es el contexto? ¿El contexto de qué?
actual de la sociedad, de la vida cotidiana, o del perfil del egresado, o ese contexto, ¿cómo interpretar? O sea, ese actuar en situación. Correcto. De hecho, las dos son una misma pregunta. ¿Qué es lo idóneo y qué es estar situado? Significa, primero, un poco como en la respuesta anterior, eso lo define la propia universidad en este caso. Pero lo define en dos momentos. Un primer momento que es en el diseño, que es cuando se está trabajando para implementar un nuevo plan de estudio, un nuevo diseño curricular. Pero segundo es durante la implantación, durante el desarrollo del mismo. Y ahí entra el trabajo de academias. Es decir, lo idóneo que se planea, que se diseña, no necesariamente va a corresponder con la situación real una vez que se está desarrollando este nuevo plan de estudios. Entonces, en ese sentido, hay una primera propuesta que surge desde la propia universidad que dice que se pueden tomar en cuenta los libros blancos o las competencias que propone Turing. Hay varias maneras en ese sentido. Lo que hacen otras universidades que ya están trabajando con esto. Ese es un punto de partida. Pero después el trabajo de academias es el que va a mejorar. Ahora bien, ¿esto cómo se va operacionalizando? El punto de partida es el perfil de egreso. Es decir, cómo queremos usar a los estudiantes de tal carrera, tal universidad. Entonces, al definir el perfil, que antes era el perfil ideal, que así se le llamaba, ¿no? Perfil ideal, era como lo bonito o lo ideal que debiera ser, pero que muchas veces no era. Cuando uno veía un folleto de cualquier carrera, pues casi se le tocaba la carrera que está en el objetivo ser así, ¿no? Porque era un perfil ideal. Ahora no es un perfil ideal, sino es un perfil que está basado en las funciones que deberá de desempeñar. Eso se traduce al perfil. Después del perfil se elaboran los campos de formación, forzando un poco la situación, diría, las áreas en las que tenemos que formar. Si decimos hay que formar un médico, ¿en qué áreas hay que formarlo? Pero que se les llama campos de formación. Después se les llama unidades de aprendizaje a desagregar las competencias que habrá en cada una de esas áreas de formación, pero ya específicamente traducidas en competencias, de tal manera que a lo mejor una carrera tiene 5 áreas de formación, de las cuales se desprenden 45 competencias, y entonces de ahí se pasa al desarrollo de estas unidades de aprendizaje, que sería también forzando la cuestión solamente para fines didácticos, como una materia en la cual esta materia de esas 45 competencias va a atender, por decir algo, a 6, a la 1, a la 9, a la 14, a la 15, a la 20, 22, no sé cuántas, esas. Y entonces se hace un mapita en el cual va cada competencia y cada unidad de aprendizaje. Y entonces se puede saber por competencia cuántas materias, usadamente digo, la atienden, y por materia a cuántas competencias. De ahí se pasa a los bloques, sería la partición. Un bloque, como la palabra lo dice, hay bloques para construir las paredes, ¿no? Es algo completo en sí mismo, pero que al mismo tiempo, si lo juntamos con varios, crea una estructura mucho más amplia y mucho más sólida. Entonces los bloques, también forzando la comparación, serían como las unidades que antes teníamos, ¿no? Y cada bloque ya después se va a separar en secuencias de aprendizaje. Cada una de estas cosas que se va haciendo ya más en particular es trabajo de academias. O sea, no es resultado del trabajo de un alumno ni el resultado del diseño, sino que se va bajando, y eso es lo que va haciendo que se convierta en esto es por lo menos lo que dice Hilaria Barriga, en un aprendizaje situado. Es decir, en un contexto determinado, dadas las condiciones de aquí. Por eso cuando decía que alguien que egresa de la UAM no es exactamente igual, no requiere estar exactamente igual formado como alguien que sale en Tamaulipas,
porque se va a enfrentar a cosas distintas. Su situación, su contexto es. Y entonces, permanentemente, ese diseño curricular tiene que estar buscando adaptarse. Y solo el trabajo colegiado se permite llegar a ello. No sé si me entienden. Ya no me faltó la última etapa de la evaluación. Después de las secuencias de aprendizaje, viene la articulación del ejercicio. Y ese es todo el proceso. Bien, vamos a dar por concluida la conferencia. Agradecemos la participación del doctor, la participación de ustedes, vienen de preparatoria, vienen de algunas facultades. Esta señal llega a las unidades regionales de Chinahuapan, Tehuacán y Libre, saludos a ellos. Vienen maestros de la Secretaría de Educación Pública, siempre bienvenidos. Recuerden, la próxima es competencias docentes en la Facultad de Ingeniería. Nuevamente, un fuerte aplauso para el doctor Luis. Y también agradecemos la hospitalidad de la Facultad de Medicina. Buen día. Gracias.